Qué gusto saludarles, familia, amistad cristiana, Linda Vista. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 8 del libro de Nehemías. Un capítulo muy hermoso, de hecho creo que mi capítulo preferido del libro, así que vamos a estar disfrutando y meditando lo que nos dice este capítulo. Primeramente vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, Padre nuestro, ponemos en tus manos este tiempo donde vamos a meditar de tu palabra. Señor, que tu palabra sea, como así lo dice, viva en nuestras vidas. Que podamos meditar en ella, pero sobre todo para llevarla a la práctica. Que todo lo que veamos sea de edificación para nosotros y que podamos pues terminar este tiempo con enseñanza para poderla vivir. Gracias te damos porque tu palabra siempre nos enseña y nos da vida. Por Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, hoy vamos a ver Nehemías capítulo 8. Este capítulo trata de la lectura pública que se hizo de la ley. Entonces, en ese momento, el pueblo estuvo de pie casi 6 horas. Ahorita no les voy a pedir eso, nada más vamos a escuchar primero este capítulo, vamos a dar lectura completa de este capítulo y no necesariamente necesita estar usted de pie como lo hizo en ese entonces el pueblo, puede estar sentado como lo desee, pero eso sí, poniendo mucha atención a cada palabra de este capítulo. Pues bueno, vamos entonces a comenzar a leer Nehemías capítulo 8 y dice así: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas, de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatal, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo:
vayan, coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, porque es día santo, y no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que el Señor había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Pues bueno, aquí acaba este capítulo, ¿verdad? Hermoso capítulo porque pasó algo muy trascendente. Ya de por sí lo que hemos visto en Nehemías, cómo ha sido importante la construcción, ¿verdad?, de los muros en 52 días, algo impresionante, pero lo que pasa en este capítulo a mí me deja ahora sí que más asombrada que las mismas murallas que se construyeron. Y bueno, este capítulo vamos a dividirlo en 3 secciones. La primera, que es la lectura de la ley, que corresponde al versículo 1 al versículo 8. Una segunda parte que nos habla de la respuesta del pueblo a esa lectura de la ley. Eso lo tenemos del versículo 9 al 12. Y la última parte que ya se refiere a la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad?, que llega hasta el versículo 18, que ya es el final. Y bueno, primeramente vamos a ver que el pueblo estaba reunido. Ahí se nos dice que todo el pueblo estaba reunido, pero no sabemos la razón. Al principio, si nada más leemos que era el mes séptimo, quizá nosotros que no estamos tan familiarizados con las fechas de los judíos, pues sí decimos, pues, ¿qué estaba pasando? Y sí, efectivamente estaban reunidos porque había una fiesta que celebrar, y era la fiesta de las trompetas, que se celebraba el primer día del mes séptimo. Entonces, es la razón por la que el pueblo estaba reunido. Ciertamente iban a celebrar que ya habían terminado la construcción de las murallas, pero por la fecha era la fiesta de las trompetas. Esta fiesta, pues, ¿a qué se refería, verdad? Porque también escuchamos la fiesta de las trompetas y no sabemos bien de qué se trataba. Y pues sí, esta fiesta la tenemos descrita ahí en Levítico número 23, y del 23 al 25 se nos dice al respecto de esta fiesta. Y quisiera leer esos versículos rápidamente para que
pues tengamos el contexto, ¿verdad? De por qué el pueblo estaba reunido. Y dice así: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán y ofrecerán ofrenda encendida al Señor. Y pues sí, aquí vemos que entonces estaba estipulada esta fiesta justo en esos días, ¿verdad? El primer día del mes séptimo. Y bueno, al son de trompetas se iba a celebrar. Pues, ¿qué celebraban? Realmente lo que ellos celebraban era el nuevo año civil, ¿no? En la fecha de los judíos, de los israelitas. Entonces, esa es la razón por la que el pueblo estaba reunido junto con la celebración de la terminación de las murallas. Y entonces pasa algo muy importante. El mismo pueblo le pide al sacerdote, que en ese momento era Esdras, que leyera la ley de Dios. Me gusta esta iniciativa que tiene el pueblo mismo de pedir la lectura de la palabra. Eso es tener hambre, ¿verdad? Es querer oír de la palabra, y así estaba el pueblo, toda una multitud que comprendía también mujeres y niños, porque dice que todos los que podían entender. Sabemos que los niños son muy capaces de entender, ¿verdad? Entonces ahí estaba todo el pueblo. Y entonces empieza Esdras a leer la ley. Imagínense qué hermoso. Les digo que ahí acabamos de leer que fue desde el amanecer hasta el mediodía. Entonces casi 6 horas que el pueblo estuvo de pie. Y ahí lo acabamos de leer, ¿verdad? Pero ahorita podríamos decir: ay, no, eso es antipedagógico, o es muy cansado, no sé qué inventaríamos ahorita, pero me encanta la disposición de este pueblo de decir: queremos escuchar la ley. No importa si estemos tantas horas parados, vamos a estar escuchando a Dios mismo, porque eso era lo que realmente tenían ellos en su corazón, en su mente, que estaban escuchando a Dios mismo, porque estaban escuchando la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, una cosa interesante, ¿verdad? Que ya no dije, que aquí pareciera que se nos cambia de protagonista, ¿verdad? Del libro. Hemos en los capítulos anteriores visto cómo se habla pues de Nehemías. Nehemías, así se llama el libro, y todo prácticamente se refiere a Nehemías, pero aquí parece que hay un cambio de protagonista y ahora es Esdras, ¿verdad? El sacerdote Esdras. Quizás si esto lo hubiéramos leído en el libro de Esdras, pues diríamos: ah, sí, perfecto, porque se trata de Esdras. Pero aquí está en el libro de Nehemías. Sabemos que Esdras había llegado 13 años antes que Nehemías a Jerusalén, ¿verdad? Y todo esto ya se ha visto cuando también se vio el libro de Esdras. Pero bueno, recordemos entonces que aquí estaba ya Esdras como sacerdote. ¿Y qué sabemos de Esdras? Nada más para recordar rápidamente, pues sí, era un escriba, era sacerdote, también se nos dice que era erudito, ¿verdad? Y pues obviamente sabía muy bien la palabra. Pero quisiera que leyéramos algo muy hermoso que se lee de Esdras, y que precisamente por eso Dios lo puso en ese lugar, en ese momento. Vámonos ahora sí que de vuelta a Esdras capítulo 7 versículo 10, porque ahí vemos la característica de Esdras, ¿verdad? Ya no el protagonista es nuestro constructor Nehemías, ahora es Esdras, y que realmente lo podríamos definir a Esdras como un reformador, y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí, ¿verdad? Vemos cómo se cumple todo esto que ya se nos había dicho de Esdras. Me gusta mucho cómo él
inquiría la ley del Señor, pero dice para cumplirla. De eso se trata, y yo creo que es lo principal que Esdras nos enseña como persona. No solo sabía mucho de la palabra, de la ley, sino que la cumplía, la llevaba a cabo, la ponía en práctica y además le enseñaba, que es lo que estamos viendo en este capítulo, ¿verdad? Porque esta lectura pública que él hace, pues era de la ley, algo que él sabía y que él practicaba. Y bueno, así está el pueblo escuchando hablar a Dios mismo con ese respeto que ni siquiera quisieron sentarse. Estuvieron de pie atentos, ¿verdad? Eso a mí me impresiona porque difícilmente ahora haríamos ese sacrificio, hasta nos quejamos por el tiempo que pasamos en la congregación, o no se diga que nos dijeran un congreso donde vamos a escuchar 6 horas seguidas la lectura de la palabra, uy, diríamos, no, mejor no voy. No, vamos a aprender de este capítulo del pueblo cómo tenía esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Y bueno, dato interesante también aquí, que se nos menciona por primera vez en la Biblia la palabra púlpito, ¿verdad? Se dice que Esdras, que habían construido un púlpito para que estuviera Esdras y 13 personas más, porque se nos dice que estaban 6 y 7 a un lado. Entonces, más que un púlpito, era una tarima donde estaban ellos en un punto más elevado para que el pueblo pudiera escucharlos. Todo estaba preparado, ¿verdad? Ahora ya se nos hace quizá común ver esto en nuestras congregaciones, pero esta es la primera vez que se hace esto y me gusta mucho porque no todo se preparó de antemano y se pudo lograr el objetivo. Y bueno, vámonos rápidamente a los versículos 7 y 8, que son mis preferidos de este capítulo, porque pues nos dice cómo estos levitas, ¿verdad?, hacían entender al pueblo la ley. La leían claramente y ponían sentido de modo que el pueblo entendiera. Estas 3 cosas, ¿verdad? Cómo hacían entender, cómo leían claramente y le ponían sentido. ¿Y a qué se refiere esto? Porque ciertamente podría tener un significado muy literal, de que hacían entender como para nosotros, diciendo que le explicaran, pero en realidad lo que estaba pasando era que como la ley estaba en hebreo, ya ellos ya no hablaban hebreo, ya hablaban arameo, ¿no? Recordemos que habían estado 70 años en cautividad y ya habían aprendido el lenguaje extranjero, ¿verdad? Ya muchos habían nacido con ese lenguaje y entonces por lo tanto ya su lengua materna ya no era el hebreo. Entonces estaban los levitas haciendo entender. Lo que pasaba era que estaban interpretando la ley, y a interpretar no me refiero a explicar, sino que pasaban de un idioma a otro idioma. ¿Y por qué digo que me gustan estos versículos más que todos los demás? Pues porque para mí, como mi profesión es traductora, entonces para mí estos versículos son como que hablan de mi profesión, ¿verdad? Hablan de lo que yo hago, que es pasar de un idioma a otro para que se pueda entender. A mí me gusta mucho que si algo, ¿verdad?, no se entiende en un idioma, se pase a otro y se pueda entender, que podamos saber qué se está hablando, ¿no? ¿Qué se está diciendo? Y estos levitas era lo que estaban haciendo, estaban interpretando del hebreo al arameo, ¿verdad? Y también pues tiene el doble sentido de que aparte de que lo estaban pasando a ese idioma, pues lo estaban explicando, porque dice que le ponían el sentido, ¿verdad?, para que lo pudieran entender. Esta parte, por eso les digo, de la palabra me gusta mucho, porque vemos esta
profesión que también ya se estaba llevando a cabo, que era la de la traducción y la interpretación. Nada más para aclarar, la traducción es solo escrita, ¿verdad? Y la interpretación es hablada, es de manera oral. Entonces lo que estaba pasando aquí era eso, que estaban interpretando, ¿verdad? Y es que pues sí, imagínense, ya muchos no hubieran entendido nada si solo lo hubieran leído en hebreo. Y así, ¿qué sentido? Es como si nosotros leyéramos un libro en chino, pues solamente si saben chino, ¿verdad? Pero no, para entender algo y poderlo aplicar necesitamos entenderlo en nuestro idioma. Y pues sobre todo, pues eso, en nuestro idioma materno, ¿verdad? Y bueno, con estos versículos 7 y 8 acaba esta primera parte, ¿verdad? Que se refiere a la lectura de la ley llevada a cabo por Esdras el sacerdote. Y bueno, la segunda parte ya nos habla, que va del versículo 9 al 12, de la respuesta del pueblo, que a mí me gusta mucho, me enternece también mucho, porque dice que como leímos, el pueblo se puso a llorar, ¿verdad? Y digo que me gusta porque se veía un verdadero arrepentimiento del pueblo. Estaban entendiendo lo mal que habían hecho durante años, ¿no? Entonces, imagínense el golpe, ¿verdad? Como decir, pues por eso nos fue como nos fue, por eso fuimos llevados cautivos, porque no obedecimos lo que Dios ya había mandado. Eso les causó una tristeza que se pusieron a llorar. Pero ¿qué pasa? Esdras y Nehemías les dicen, no lloren, por favor. Era fiesta, era día de fiesta, era día de celebración y ellos estaban llorando. Pero es que vamos a entender, estaban llorando por ese arrepentimiento que sentían, ¿verdad? Tuvieron como sentimientos cruzados, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Pero entonces les explican, ¿no? Es día de celebración, hay que estar contentos y por eso les dicen, el gozo del Señor es su fuerza. Y pues sí, no, en una fiesta uno no sufre, ¿verdad? En una fiesta uno no llora. Solamente fíjense, ellos, los judíos, en el día de la expiación, sí se pedía que hubiera lamento y ayuno, ¿verdad? Pero en todas las demás fiestas que tenían los judíos no debía pasar eso. Por eso era tan grave. Y la exhortación de ellos es no lloren, por favor, sino tengan gozo en su corazón. Y es como ellos empiezan a cambiar y entender que en verdad deberían de estar contentos. ¿Por qué? Porque por la misericordia de Dios ahí estaban. Sí, habían sido llevados cautivos, pero ahora ya estaban en la ciudad de Jerusalén con los muros construidos, estaban juntos como pueblo celebrando, entonces era momento de estar gozosos, ¿verdad? Y bueno, pues vámonos a la tercera y última parte de este relato de Nehemías y se nos habla de la fiesta de los tabernáculos, porque Esdras, al estar leyendo, me supongo, ¿verdad? Porque aquí lo dice, que estaba leyendo este pasaje de Levítico 23, donde se nos narran las fiestas que debía celebrar el pueblo. Y así como hace rato leímos lo que pasaba en la fiesta de las trompetas, también se leyó este pasaje de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué pasaba en esta conmemoración o en esta celebración de la fiesta de los tabernáculos? Porque fíjense que ya había pasado un día, porque el versículo 13 empieza diciendo al día siguiente. O sea, estuvieron todo 6 horas, les digo, el día anterior escuchando la ley, lloraron, cambian a gozo, se van a sus casas a seguir celebrando y a repartir
¿verdad? A los que no tenían. Pero ya aquí en el versículo 13 se nos dice que al día siguiente se volvieron a reunir. Y algo importante es que dice que se reunieron los cabezas de las familias, los sacerdotes y los levitas. Y otra vez hacían entender al pueblo y lo que Moisés había mandado acerca de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos que esta fiesta, para ya no leer este pasaje que está ahí en Levítico 23, en esta fiesta se celebraba cómo habían salido de Egipto, cómo habían estado en el desierto y Dios había sido su proveedor en todo. No les faltó nada, no les faltó agua, no les faltó alimento. Dios los protegió. Todo eso se celebraba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y tabernáculos qué eran? Pues eran tiendas. Por eso aquí vemos cómo les dice, vayan y consigan ramas de olivo. ¿Por qué? Porque hacían sus tiendas de campaña, vamos a decir así, sus casitas de ramas. Y tenían ellos que vivir ya en los techos o en las plazas, ¿no? Para recordar cómo el pueblo de Israel en ese entonces que salieron de Egipto y estaban en el desierto, tuvieron que vivir de esa forma en esos 40 años en el desierto. Eso se conmemoraba para que no se olvidaran de la mano poderosa de Dios y cómo los había sustentado, ¿verdad? Algo importante, porque para eso son las celebraciones o las fiestas de los judíos, para recordar cómo Dios ha sido bueno, ¿verdad? Entonces, claro que era importante esta celebración y el mismo pueblo está dispuesto a llevar a cabo esta celebración. Un dato muy importante es que se dice que esta fiesta, ahí lo leímos, no se celebraba desde los tiempos de Josué, hijo de Nun. Sí, Josué, el que fue el sucesor de Moisés. ¿Saben más o menos cuántos años habían pasado entre Josué y ahora Nehemías esta celebración? Casi 1000 años, ¿no? Alrededor de 1000 años. 900 y cacho de años habían pasado. Imagínense cuántos años no se celebró esta fiesta. Muchísimos. ¿Cómo es posible que podamos olvidarnos de las maravillas de Dios y cómo nos ha sostenido en el desierto, en la prueba, en lo más difícil que uno puede pasar? Ahí está Dios, y para eso era este tiempo. Y bueno, gracias a Dios que llega el momento en que se celebra. Por eso les digo que este capítulo a mí me gusta mucho, porque tiene cosas muy interesantes. Y el volver a celebrar esta fiesta trajo gozo, porque dice que se fueron alegres, ¿verdad? Este capítulo no pudo haber terminado mejor, porque hace rato comenté que el protagonista había cambiado de Nehemías a Esdras, pero ahora más bien quiero decir que el protagonista de la historia es la palabra de Dios, porque la palabra fue la que trajo esa transformación, esa renovación en el pueblo, ¿verdad? Y sí, es muy importante cómo Nehemías construye la muralla, pero creo que más importante es que la palabra de Dios se construye en el corazón de las personas. Y eso fue lo que pasó en este capítulo. Sí, hubo una muy buena construcción de las murallas hecha por Nehemías, pero ¿saben qué? Esta renovación en el corazón del pueblo fue lo mejor que pudo haber pasado en este libro de Nehemías. Y muchas veces nada más nos enfocamos en las murallas, pero realmente aquí hubo una reforma espiritual. Y toda reforma, recordemos a Martín Lutero, este reformador muy importante, ¿verdad? Él tenía un lema y decía: solo la palabra. Pero saben, aquí ya lo vemos desde muchos años atrás con Esdras. Él se aferró a la palabra, no solo la palabra, solo la ley, y fue lo que trajo esta renovación en el pueblo.
como les digo, no pudo haber acabado mejor este capítulo porque todos se regresan con gozo, con ese gozo de decir, el Señor es mi fuerza, es mi fortaleza. Los muros protegían y eran de fortaleza, pero la palabra en el corazón de las personas es más fuerte que toda muralla de piedra, ¿verdad? Porque la palabra es viva y es eficaz en nuestras vidas. Así que, si la palabra es nuestra prioridad, como lo fue con Esdras, como lo fue aquí en el pueblo, estamos alegres, estamos contentos, ¿verdad? ¿Y qué podemos reflexionar? ¿No? El pueblo se dio cuenta de que no habían hecho como Dios había dicho. Entonces hay que reflexionar en esto. ¿Qué cosas no estamos haciendo que Dios ha dicho que hagamos? El pueblo inmediatamente se dio cuenta cuando se estaba leyendo de lo que se debía llevar a cabo la fiesta de los tabernáculos, lo llevaron a cabo, coincidió en el mes en el que estaban. Y fíjense, durante 8 días la celebraron, durante 8 días se leyó la ley, toda una semana completa de celebración, lo leímos, ¿verdad? Entonces lo llevaron a cabo de inmediato, lo escucharon y lo pusieron en práctica. Y eso creo que es lo que nos deja mucho este capítulo, que si ya lo oímos, lo llevemos a la práctica. Ellos se dieron cuenta que no habían celebrado desde hace 1000 años la fiesta de los tabernáculos. Entonces dijeron, es momento. No importa si nuestros ancestros, si nuestros padres, si nuestros abuelos o tatarabuelos no lo hicieron. Nosotros vamos a hacerlo y vamos a celebrar como se debe, como Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Aparte era una celebración hermosa porque recordaba cómo ha sido bueno Dios con su pueblo en el desierto. Entonces nosotros hagámonos esa pregunta, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo? ¿Verdad? De acuerdo a lo que Dios ya ha ordenado. Hay muchas cosas aquí en su palabra, ¿verdad? Así que tenemos para meditar, para poner en práctica, porque de eso se trata la vida cristiana, de poner en práctica las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Lo que leemos en la palabra. Y si la prioridad para nuestra vida es la palabra, pues vamos a estar de gane y vamos a acabar como este pueblo celebrando y estando gozosos. Y así como en este capítulo pasamos de Nehemías a ser el protagonista, a Esdras y después a la palabra, que nosotros no seamos los protagonistas de las cosas de nuestra propia vida, sino que sea Dios, que se vea Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y bueno, como decía, que la palabra sea construida en nuestros corazones. La muralla llevaba piedra sobre piedra, se iba levantando poco a poco, pues así vamos a levantando, que cada versículo, que cada palabra, ¿verdad?, escrita en la Biblia sea una piedra que va levantándose para que nos hagamos más fuertes y que entonces el gozo del Señor sea nuestra fuerza. Pues bueno, así terminamos este capítulo muy hermoso, que podemos, yo creo que leerlo una y otra vez y deleitarnos, ¿verdad? Así como este pueblo, quizá podemos llorar, sí, porque muchas veces la palabra nos hace ver en lo que hemos estado mal, nuestro pecado, nos hace ver nuestras fallas, pero ¿saben qué? También nos trae gozo porque vemos el amor y la misericordia de Dios derramada en nuestras vidas. Así que disfrutemos este capítulo. Aquí no acaba el libro de Nehemías, sigue muy interesante, así que no se pierdan también los capítulos que vienen, y si no han visto los anteriores, también vean cómo se va desarrollando todo este libro. Pues
Muchas gracias, bendigo sus vidas y que la palabra de Dios sea lo primero para nosotros. Bendiciones. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando crees